Aide, ¿y a ti también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Ya conocí a Rachel, no sé si después de Matilda, no sé, la conocí bien a Rachel, y ya estaba allá, yo ya te dije que tengo problemas con datos y esas cosas con años, ya estaba allá cuando en esa conferencia en Jerusalén, cuando Moshe Shaul dijo que tal que hagamos, y yo estaba allá en persona. Con Matilda. ¿Esto qué año fue? ¿Fue el mismo año que se hizo Latino Comunidad, en 1999, o fue antes? 90, creo es, no es antes, es justo después, creo. Justo después o en el mismo año. Es todo en este año que salió. Y yo estaba allá. Y a Rachel ya conocí más mucho yo y mi amiga Esther de Bendición Memoria fuimos a un tour que organizó Rachel a Turquía para judíos, Jewish Heritage Tour of Turkey. ¿No? Fuimos allá y allá nos hicimos amigas, Rachel y yo. Fuimos juntos, no a la playa, eran piedras, no playa, sino montañas. Muy hermoso. ¿Y fuiste también a Estambul en este viaje? Sí, seguro, sí, en Estambul. ¿Y sí. Conociste a Karen Sharpon y a Izet Banas? Y... allá conocí a algunos, Karen un poco, creo, allá, después ya conocí a Karen un poco más porque vino a Boston, a Brandeis, para dar conferencias. Y otra vez hasta tenía auto y guiábamos juntos y esto ya la conocí en persona. Y Zed Baná ya conocí en los oficios del Shalom. Sí. Gracias a Rachel. Y Jacques Sim también conocí, el cantante. Jacques sí, nos envió una cantica. Sí, sí. Jacques vino para cantar. No cantó porque no tenía nada con él. Y en lugar de eso, Rachel me hizo cantar a mí. En lugar de Jacques. No es solamente que escribías canticas, pero también cantabas canticas. No antes nos dijiste que escribiste 2 canticas. Sí. Escribí muchas canticas. Yo tengo muchas canticas. Y puedo ser que puedo, canticas y poesías, eso es muy importante para mí. Ahora de esto, también cantas. No solamente escribes las canticas, pero también cantas. Sí. Sí, mashallah. Con la acabo. Y a mí mismo, si puedo decir, si me estás demandando esto, por la primera vez y hay una registración pública, ¿no? Que puedes sentirme cantar mi cantica Hanukkah en el CD de Sara Aroeste que se llama Hanukkah. Esa es mi cantica de Hanukkah. Eso es la primera vez que me registraron como entrevistas como escena, pero no en un CD. Ahora ya estoy en un CD. De Hanukkah. Me placen mucho los CDs de Sara Oeste. Me acuerdo que nos encontramos en el Greek Jewish Festival en Manhattan. Hay 2-3 años y la entrevisté. Y después de esta entrevista merquí un CD suyo que se llama, no me está viniendo al tino ahora, En Juntos, se llama En Juntos. Sí. Ya tiene buenas ideas y sobre todo para criaturas. Sí. Hace muchas cosas buenas para criaturas y libricos también, con latino y todo. Eso está bueno para criaturas. Eso es una cosa importante para mí, que en mi cantica que todos pueden sentir.
y espero, me tengo muchos y espero que voy a poder cantar un poco. Esto, Ajá. si puedes ver. Sí, sí. Aquí ves a mi nona, la Ajá. Miriam también, Ujú. con un nieto que no sabemos quién es, puede ser Yosef. Las otras, esto es mi madre, Ujú. esto es mi tío Aarón, Ujú. esto fue el más joven de los tíos, Ujú. y esto es mi tío Bohor Alexander, que con su ud, y tiene un ud un poco como el mío. Tienes un nudo ahí. Sí, sí, sí. Sí, esto es un regalo del padre de Emma Yucha. Ujú, ujú. Me regaló un ud hecho en Izmir. Ah, Es por eso. wow. Y esto es interesante porque él tenía y hacía instrumentos también. Ya tengo una dura, otro instrumento de él, no está, tiene de menester de ayuda. Ujú, Eso, ujú, ujú. eso, otra vez. Y él no conocí del todo. Y no Ujú, conocí ni a Miriam, todos no, porque yo nací un poco tarde ujú, y no conocía a los nonos, ujú, ni a ujú, los nonos ni a las nonas ujú. del Ok. todo. ¿Y tú en qué? Mujeres, Sí. Ujú. madre y padre en la boda, Ah. Esther y Emanuel. Ujú. Muy Emanuel Esther, ciclis. Esther Ujú, Ganón. ujú. ¿Y tú en qué? ¿Y tú? No, Sí. no estaría aquí. Sin los elevos no estaría aquí. Emma Ujú, y Avitas y Sarah, ujú. eso es, Ah, ujú. ¿Es Eleva tuya? esto es, Ujú, y yo también. ujú, Y Sarah Gardner, no dice nada, Gardner, Sarah ujú, Gardner, que ujú, está estudiando por el doctorado en la Universidad de Minnesota ujú. ahora, y cosas sefaradís. Está Ah, haciendo más cosas. Y está en mi curso de latino también, otra vez en Zoom. Y eso es John Slakey, que no judío, católico, que se enamoró de la tradición, la cultura de sefaradía y de ladino, y escribía poesías, maravillas poesías en ujú, ladino. Y ahora es doctor, se ujú. hizo doctor. Y Con la cabot. Ujú, sí, lo voy a ver por la primera vez desde años y años, día de miércoles, para ujú, venir aquí. ujú. Vamos a querer. Mashallah. Esto y sin los elevos Ujú. no hay nada. Seguro, seguro. Es la energía que nos dan y el interés que meten en la lengua. En Oxford hemos afectado algo muy semejante. Las clases que estamos dando en Oxford, tenemos un mabul de devos que se quieren empezar la lengua. Ya puede ser por razones diferentes. Algunos es su familia, otros es la religión, Sí, otros es... sí, sí. Sí. Ujú. Esta lengua atira a la gente.